Y bien, pues hay un problema serio con el gasto público, está avanzando muy lentamente, la inversión pública en particular, y vamos a ver los detalles ahora. Hemos invitado para conversar sobre esto y sobre el tema del SNIP a Raúl Delgado Sayán, que es director de CECEL Ingenieros, una empresa de ingeniería que es buena cuenta, una transnacional peruana, y con Carlos Casas, jefe del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Quizá podamos comenzar viendo los cuadros que ha preparado el congresista Eguren, que es un especialista en este tema también, sobre el avance del gasto público. Este es el primero que envió, pero este es lo que necesitábamos era los porcentajes pues de avance. A ver, siguiente. Ahí está. Ahí está. No, pero eso es el 2010, 11 y 12. Yo quería por niveles de gobierno. ¿Dónde están por niveles de gobierno? Bueno, en todo caso vemos que en el 2012 el porcentaje de avance, estamos hablando del primer semestre, ¿no? Primer semestre, sí, los primeros 6 meses, es menor el porcentaje que en el año 2011, que fue un año en el que en que los gobiernos regionales y locales estaban recién aprendiendo. Es decir, no han aprendido nada, no sé qué pasa. O será que el gobierno central es el que recién está aprendiendo. Eso es lo que pasa, ¿no? Y en fin, a ver la siguiente. Pero no tenemos el porcentaje de avance entre gobiernos nacional, local y bueno. Nacional es 20%, ya. Regional es 32% y local es 28,5%. O sea, la nota más baja es el nacional con 20%. El gobierno nacional es el que menos ha avanzado su inversión, Así 20% los primeros 6 meses. Así es. Los gobiernos regionales... Los regionales en 32 y los locales en 28. O sea que ahí la explicación podría ser esa, así que en este caso es el gobierno nacional el que recién está aprendiendo. Carlos, ¿cuál es la explicación de que el gobierno nacional...? Yo creo que hay muchos sectores que no están vinculados, digamos, directamente a lo que es infraestructura, ¿no? Por ejemplo, se vio que en el tema de defensa, en el tema del interior, la ejecución ha sido 5%, o sea, son sectores que no tienen la capacidad de ejecutar. Entonces lo que tenemos es que el gobierno nacional está aprendiendo y no tiene los operadores necesarios para poder implementar la inversión. Entonces ahí es donde estamos viendo el problema, mientras que a nivel regional y local, si bien, o sea, lo que tenemos en promedio es que la ejecución es baja, pero peor es en el gobierno nacional que en el gobierno local y el gobierno regional. Y esto tiene que ver, creo yo, con cierta dinámica que a nivel regional y local ha tomado cuerpo en los últimos años, en donde sobre la base de mayores recursos que ellos tienen y sobre la base del mayor gasto que han venido realizando, creo que ha agarrado cierta dinámica, ¿no? Mientras que el nivel nacional sí está teniendo serios problemas para poder ejecutar el gasto de inversión, sobre todo, ¿no? Porque el gasto corriente usualmente se ejecuta todo. Si nosotros pensamos que estamos a mediados de año, deberíamos haber ejecutado el 50%. Y lo que tenemos es que en promedio hemos ejecutado el 30%. Normalmente, ¿no? Es cierto que se ejecuta ejecuta más hacia el final del año, ¿no? Porque además el comienzo del año hay lluvias y no se avanza mucho los 3 primeros meses, los 4 meses. Es cierto, hay cierta estacionalidad. Así es, pero tenemos niveles realmente comparativamente, y lo has visto en tu cuadro, bajos, comparando el primer trimestre del 2012 con 2011 y 2010. Ahora, aquí en este cuadro estamos viendo que el que más avanzado es transportes y comunicaciones, que es también el que tiene el presupuesto más alto, ¿no? Casi el 50%. Casi el 50% del presupuesto del gobierno es transportes, 30% de avance. Es decir, a nivel del avance de los gobiernos regionales, digamos. Pero no sé si en el siguiente cuadro podemos ver, hay sectores como educación, por ejemplo. Educación solo ha avanzado 11%. Educación que tiene un presupuesto alto, 2 millones, casi 3 millones, ¿no? De 3.000 millones, perdón, de soles, 3.000 millones de soles. No, y el propio Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es unidad ejecutora, o sea, también está abajo, con 12.8. O Salud, 13. Salud, ¿no? Bueno, se anunció un programa hospitalario, ¿no? Muy importante para hacer nuevos hospitales en casi todo el Perú, y que había que hacer uno en cada provincia. Ah, bueno, eso no será, seguro no lo han comenzado todavía. No, todavía no lo han comenzado. Todavía no lo han comenzado. Pero ¿qué pasa en educación? Educación reiteradamente, todos los años,
termine el año habiendo ejecutado alrededor del 50%, no más del 50% de su presupuesto. Sí, hay un problema de gestión muy serio en el sector de educación. ¿Qué pasa en el sector de educación? Yo creo que hay, por un lado, un tema de gestión y por otro lado también, bueno, tenemos ahora que con esto de los colegios emblemáticos hay todo un problema que ha surgido, lo cual también eso es algún precedente que hace que el nuevo funcionario que esté allí se vea como impedido de ejecutar, porque tiene miedo que si ejecuta el gasto también le van a caer con sanciones o con investigaciones. Entonces, tenemos acá dos factores. Uno, la falta de capacidad y también el sistema de control que a veces puede ser muy estricto en cuanto a los requisitos que se piden, o a veces por cosas formales. Entonces, eso definitivamente es lo que termina generando miedo en el funcionario público para poder ejecutar. Pero yo diría que como que un 50 y 50% tendríamos, se explicaría, digamos, la baja ejecución. Falta de capacidad por un lado, falta de operadores en ese sentido, y por otro lado las regulaciones que pueden ser excesivas, sobre todo por el sistema de control, ¿no? Porque esto es una cosa realmente, digamos, inaceptable, ¿no? Tenemos desde hace años como el único acuerdo concreto del acuerdo nacional era subir a 6% del PBI, que suponía un crecimiento de 0.25% al año del PBI, ¿no? Nunca se ha podido cumplir. Y no solamente no se cumple, pues nos mantenemos más o menos en el mismo nivel, sino que no se ejecuta lo que no se cumple. Ahora estamos en ¿qué? En los primeros 6 meses en 1.8, ¿no? O sea, bastante lejos de la meta del 6. Lo difícil es el coger el ritmo, o sea, si el promedio general de todos los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, es 25,7%, digamos 25%, o sea, la cuarta parte del 100% en la mitad del año, quiere decir de que el otro 75% hay que hacerlo en 6 meses, lo cual quiere decir que en cada mes tendríamos que hacer 12,5%. O sea, cada mes tendríamos que hacer prácticamente la mitad de todo lo que hemos hecho en los 6 meses. Lo cual hace ver de que el recuperar el ritmo para poder cerrar con toda la inversión en el segundo semestre es prácticamente imposible. Las otras cifras que conviene rescatar es el siguiente, como Carlos ha dicho, el gasto corriente se ejecuta de todas maneras. Pero hemos cerrado el mes de mayo con un superávit de 1.900 millones de soles. Y entre enero y mayo las cifras del BCR dan 15.000 millones de soles. Es una cifra bastante grande. De superávit. De superávit, o sea, de dinero que no hemos, o sea, la diferencia entre ingresos y egresos. Claro. O sea, la preocupación que evidentemente hay y hay en todos los pueblos, y yo vinculo mucho esto a los problemas sociales y los conflictos sociales, es que las obras no llegan, o sea, hace poco se ha estado discutiendo que si hay más agua o hay menos agua, hace tiempo que debía haber agua, y no tiene que ver nada probablemente con el proyecto, porque antes de la mina y todo, Cajamarca era deficitaria de agua. Sí, pues. Entonces, ese es un tema que el propio gobierno ha debido preocuparse, los gobiernos, me refiero, no solamente último, sino los gobiernos regionales. Por supuesto, ¿no? De comenzar a desarrollar, y yo voy a reiterar, es inconcebible que no tengamos una política definitiva de que los pueblos del Perú tienen que tener resueltos sus problemas de infraestructura básica, elemental, agua, desagüe, luz. De acuerdo. Eso inmediatamente, ¿no? Antes de pasar a eso, una última pregunta antes de entrar, eso nos lleva al tema del SNIP, pero ¿tiene sentido que el ministro Castilla anuncie un plan de estímulo fiscal de 2.500 millones de soles, me parece que ha sido, no habiendo terminado el de noviembre del año pasado, ¿no? Que está en un 60% de ejecución recientemente, y sobre todo con estos niveles de superávit, es decir, de retraso en la obra pública? ¿Tiene sentido esto? Bueno, yo creo que eso tiene sentido en la medida que tenemos una coyuntura internacional que puede ser complicada. La idea es básicamente que cuando se incrementa el gasto público, eso puede de alguna manera generar una mayor inversión privada, porque se manejan expectativas. Entonces, si bien es cierto, no se ha ejecutado todo el plan anterior, el contar con este dinero ahora y el poder tener dar la sensación o dar la señal de que se tiene estos recursos, eso de alguna manera implica que el Estado
tiene las espaldas financieras para soportar o para poder enfrentar cualquier eventualidad internacional, como parece que va a ocurrir. Entonces, lo que se está haciendo es básicamente dando estas señales al mercado para generar... O sea, las economías expectativas. Entonces, de alguna manera, esto genera precisamente expectativas positivas. O sea, el hecho de que pueda venir una recesión a nivel internacional, tenemos por otro lado el mercado interno, ¿no? Que puede ser justamente importante, y la recuperación del gasto fiscal justamente puede hacer que contrarreste la caída en el gasto privado. Claro, entonces, ese sería básicamente el mensaje. Yo creo que sí tiene sentido, y que quizás el hecho de haber anunciado varias veces varios programas puede hacer que se pierda como credibilidad, ¿no? Quizás yo por mi lado hubiera esperado quizás a tener una necesidad mayor y lanzar un programa como se hizo el 2009, el 2010, ¿no? Como donde se gastaron cerca de 12.000 millones de soles. Pero lo que parece absurdo es, claro, que se anuncie este programa habiendo tanto gasto que no se gasta, es decir, tanta inversión que no se ejecuta. ¿Ya? Bastaría con decir, bueno, vamos a acelerar la inversión que ya está prevista, con lo cual superamos ampliamente estos 2.000 millones de soles del plan de estímulo fiscal. Solo como dato, entre los gobiernos locales y regionales sin ejecutar, o sea, guardado en sus cuentas, hay cerca de 9.000 millones de soles. Sí, pues, lo cual es 4 veces este plan de estímulo. O sea, si los gobiernos regionales gastaran efectivamente eso, por eso obviamente por eso decía, claro, el propio ministro ha hablado de flexibilizar el SNIP, pero de eso vamos a hablar después de una pausa. Internet Claro, prepago, llévalo contigo. Nuevo Perú, nuevo Banco BBVA Continental, adelante. RIMAC Seguros, todo va a estar bien. Únete a la fiesta y aprovecha nuestros precios especiales por aniversario. Ponte Happy Verde en Saga Falabella. Si es hombre, se va a llamar Mateo. Y va a ser mujer. Vas a ver, va a ser... ¡Arquitecto! Quiero ser arquitecto. Acá, por ejemplo, pondría una chimenea. O el baño de visita. Atrás, la escalera de caracol. Ah, mira, por acá la salida de emergencia. Desde que nace, ya puede ser lo que quiera. Seguro para Fondo Universitario Pacífico. El seguro de vida que te permite garantizar un fondo para el futuro profesional de tu hijo. Vive Pacífico. Trabajan y estudian. Son personas admirables. Siempre supe que podía lograrlo. Nos hace sentir orgullosos. No para nunca, ni un segundo. Mi papá es mi héroe. El esfuerzo le valió el ascenso. Cambia tu historia con EPI de la UPC. 15 años de carreras universitarias para gente que trabaja. División EPI de la UPC. Bien, decíamos que el ministro Castilla, en vista de la lentitud de la obra pública, pues ha anunciado que se flexibilizaría el SNIP. Raúl Delgado Sayán ha sostenido en este programa que en realidad habría que eliminar el SNIP para cierto tipo de productos, cierto tipo de proyectos básicos, digamos, de necesidad pues obvia, y cambiar el concepto. ¿Qué nos puede, a ver si nos puede precisar esto? Sí, la idea es que evidentemente los procesos del SNIP tienen una complejidad de tal manera que hace que los funcionarios no den pase a proyectos que son evidentes. Tú tuviste a Carlos Paredes de Sierra Productiva la semana pasada, y él mismo dijo que uno de los problemas para esa labor tan maravillosa que está haciendo con estos pueblos pobres del interior del país se ve un poco frenada por el tema del SNIP. Entonces, claro, que el SNIP no permite llegar a una familia, a una familia. Así es, no le permite. Hacer una obra para una familia. Claro, es que el concepto en sí del SNIP tiene muchos problemas, incluso hasta dentro de su propia definición y hasta dentro de su propio análisis. Las evaluaciones de la inversión propiamente dicha son, lo que yo he visto, bastante mal hechas. No tienen el concepto
profesional y además no contemplan el ciclo de vida general del proyecto. Como muchos de estos está en el MEF y el MEF tiene una conciencia presupuestaria, más que nada se fijan en lo que van a invertir. Y la parte ingenieril prácticamente del SNIP, que sirve para evaluar el famoso CAPEX o capital de inversión, en realidad yo lo he visto muy débil, a tal punto de que la famosa fase 3 de evaluación, post-evaluación del SNIP, nunca la hacen. Y es que se le hicieran, básicamente se darían cuenta que las premisas que tomaron en el momento que le dieron la viabilidad no son para nada ciertas. Hay una serie de deficiencias de carácter técnico para la parte fundamentalmente objetiva. Y si bien es cierto, en algunos proyectos, yo le llamo esto un poquito la trampa del SNIP, porque no tienen diseñado su propio procedimiento para poder liberar cosas que se caen de maduras, que era lo que yo estaba mencionando anteriormente, dotar de agua, desagüe, luz eléctrica, conectividad básica a todas las regiones del país, es una cosa pues elemental. Eso no debería analizarse en el MEF si es que eso se va a hacer o no se va a hacer, y para qué tenemos pues autoridades regionales y locales que realmente pueden tomar decisiones. Los ingenieros sabemos qué hacer, o sea, sabemos realmente cuál es la mejor alternativa, casi sin necesidad de presentar 5 o 6 perfiles para poder hacer este tipo de proyectos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos como lo hacíamos antes del 2000? ¿No? Si nos equivocamos, son proyectos básicos, que son de necesidad ineludible. ¿Para qué hemos pasado 5 o 6 años en la Universidad Nacional de Ingeniería o en cualquiera de estos centros, donde ya eso lo hacemos prácticamente de manera automática, sin ningún problema? ¿Por qué tenemos que pasar una evaluación de un sistema donde, digamos, otra gente de otras profesiones tienen que evaluar y toman datos equivocados y respuestas equivocadas de las cuales nunca se sale? Hay que tener en cuenta una cosa que a veces no se tiene en perspectiva. Los costos de construcción aumentan en un promedio, en los últimos 10 años, un promedio de 4.65% al año. Si nos demoramos 4 años en tomar una decisión, o 3 años por este famoso ciclo de preinversión, 4 años significa 20% de monto adicional que vamos a gastar en la construcción, simplemente por esa demora. Y se desactualiza. Y cualquier cosa o ahorro que hubiéramos podido tener por hacer una cosita en lugar de otra cosita, en el buen sentido de la palabra, ya no tiene sentido. No hay obra más cara que la obra que no se hace. De acuerdo. Carlos, a ver si tiene algún... Sí, yo más bien defendería el SNIP, ¿no? Sí, yo creo que antes del 2000 hubo, no todas las inversiones, pero hubo inversiones que no fueron lo económicamente rentables. Por ejemplo, tenemos estos grandes proyectos de infraestructura de riego, que en muchos casos tuvieron costos demasiado altos, y eso implicó que el Perú terminara endeudándose y pagando esto hasta ahora. Entonces, el SNIP lo que trata de darle cierta racionalidad a la inversión pública, que responda a la demanda de los ciudadanos, porque lo que tenemos por un lado es que a veces los ciudadanos, en verdad, en algunas zonas, no necesariamente piden lo que necesitan. O sea, lo que tenemos es, a veces piden, yo estoy viendo el caso de un municipio ahora que pide tener una capilla, en vez de tener saneamiento, tener agua para la zona. Entonces, ¿y cuál es el problema? Si la gente quiere capilla, ¿por qué no va a tener su capilla? Estamos en una democracia. ¿Para qué elegimos alcaldes? ¿Para qué elegimos alcaldes? Eso es lo que yo digo. Pero lo que tenemos aquí es que si la gente tiene necesidades básicas insatisfechas, si no tiene cobertura de agua, si no tiene cobertura de electricidad, que eso necesiten, pero en fin, Pero una cosa adicional que quería mencionar es... Si usted le quita el SNIP, como dice, al agua potable y se lo pone a la capilla, de repente la gente va a optar por... Quizás podríamos tener una... ¿no? Yo plantearía una solución a estos impases que suelen ocurrir, que podría ser, ¿por qué no una proporción del impuesto del presupuesto de inversión pública es de libre disponibilidad? Porque lo que no todo, pero una proporción, porque lo que tenemos es que a veces por proyectos emblemáticos se genera una fricción que termina desgastando al SNIP políticamente y se genera una serie de problemas. ¿Por qué no hacemos que un 20% de la inversión pública sea de libre disponibilidad y el resto pase por el filtro del SNIP? Podría ser una solución que, creo yo, permitiría que se adapte a las necesidades de la población y por otro lado mantener el análisis técnico. Te negocio el 40%, ¿qué te parece? No, pero si tú dices los proyectos básicos, de necesidad básica, no pasan SNIP, porque obviamente agua potable, ¿para qué necesita un proyecto de agua potable? ¿Para qué necesita el SNIP?
¿Por qué vas a tener que demostrar que el agua potable es necesaria? Obviamente es necesaria. Es necesario, pero eso la población no lo pide. Bueno, no es necesario. entonces si tú le quitas el SNIP y si le pones SNIP a proyectos que no son necesarios, van a optar por el agua potable. Bueno, en todo caso los grandes proyectos también son exceptuados del SNIP, como por ejemplo Olmos. ¿Es rentable? Yo creo que no es muy rentable. No, fue exceptuado el túnel en la primera etapa que hace Chavimochic. Si no fuera por, si no fuera por Chavimochic, no tendríamos ese polo agroindustrial que tenemos en La Libertad, que es una cosa que ya prácticamente ha demostrado tremendamente rentable, ¿no? De acuerdo. Bien, yo les agradezco, ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias a Raúl Delgado Sayán y Carlos Casas. Ese es un tema importante que había que profundizar ya no en este medio, pues, ¿no? Sino quizás en un seminario. Damos una pausa y regresamos con el incidente en la presentación del libro de Gonzalo Portocarrero, Profetas del Odio, sobre Abimael Guzmán y el sendero. En la presentación se presentaron unos senderistas y hubo un incidente. Regresamos.